Bienvenidos al stream de Deuda Prometida. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. A las 20 los jueves estamos aquí lanzando el programa en vivo, pero bueno, obviamente después vos nos podés ver cuando quieras y los recortes también, por supuesto. Estamos arrancando diciembre, estamos arrancando el último mes del año, uno de los últimos programas que vamos a estar haciendo de este 2025, por supuesto. En 2026 volveremos, pero no vamos a estar por enero para tomarnos unos días de descanso. El portal, por supuesto, sigue, lo pueden leer todos los días, deudaprometida.com. También nos siguen en redes sociales, @deudaprometida. Estamos en todas las plataformas por allí. Vamos a hablar hoy en concreto de medicamentos, vamos a hablar de salud, de los negocios de salud. Vamos a hablar de cómo están las empresas privadas, que justamente Milei tanto está haciendo para destruirlas. Y vamos a hablar también, por supuesto, de esas voces que se alzan en la oposición de parte de gobernadores. Vamos a estar conversando de todo eso. Nuestro primer invitado, y le agradezco mucho la gentileza, estuvimos de hecho conversando afuera del micrófono mientras los chicos se estaban acomodando, es una persona que ocupó responsabilidad de gestión. Yo fui muy crítico de él durante ese momento, lo hemos conversado, y de hecho lo que me gusta de él es que se puede dialogar dentro de las diferencias, como hemos hecho con varios invitados aquí en este programa, y lo tenemos aquí en el piso con nosotros. Le agradezco la gentileza de venir, de esperarnos y de conversar con nosotros, a Carlos Regazzoni, médico y ex titular del PAMI. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Me gusta hablar con vos porque tenés una mirada crítica de todo lo que está sucediendo y también, bueno, con autocríticas, imagino, también por cosas que uno o vos habrás hecho que quizás después con visión del diario del lunes no te habrán gustado, cosas que suceden que no hay que hacer obediencia de vida y se puede criticar, ¿no? También de otros. Como por ejemplo ahora el tema de los medicamentos, del acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Que ahora está llevando adelante la Libertad Avanza, que está firmando un preacuerdo Javier Milei con Donald Trump, donde tiene algunas letras chicas, temas ocultos. Por ejemplo, se habló de las patentes. Si uno piensa, bueno, en la salada no se va a poder vender más ropa de Nike trucha, pero eso no es lo más relevante de lo que se viene del acuerdo con Estados Unidos. Ahí está el tema patente de los medicamentos, ¿no, Carlos? Claro, hay algo que tener en claro. La Argentina respeta la propiedad intelectual como cualquier país del mundo en medicamentos. Un medicamento tiene una protección de 20 años. La diferencia es que la Argentina luego tiene pautas para restringir el repatentamiento, el prolongar esa patente. Entonces, que un medicamento tenga, en lugar de tener 20 años de protección de la propiedad intelectual, pudiera llegar a tener eventualmente, como ocurre con un medicamento muy importante en Estados Unidos, que va a tener 38 años de protección de la propiedad intelectual. ¿Cuál es desde el punto de vista, porque eso habrá que consultarlo con los abogados, pero a los médicos, ¿por qué nos importa la cuestión de cuántos años está protegido un medicamento? Porque el tiempo que está protegido, el precio de ese medicamento es más caro. Y cuando yo aumento el costo de un medicamento, aumento los costos en salud. Cuando aumento los costos en salud, afecto el financiamiento de la salud. Y cuando afecto el financiamiento de la salud, finalmente tengo un impacto en la distribución del bien salud. Claro, la gente que tiene alcance. Recursos más limitados no puede acceder a esos medicamentos. Por ejemplo, a la salud. Finalmente se encarece todo. Y al encarecerse todo, todos tienen menos salud. Por eso a los médicos nos importa esto. Entonces, si yo prolongo el tiempo de patentamiento de los medicamentos, obligadamente, ¿Eso está en el acuerdo? Pues entonces vamos a traer remedios más caros. Para dar un ejemplo concreto, si vos el paracetamol se descubre, no sé cómo se dice, si se produce, se descubre un medicamento, como por ejemplo el paracetamol o el ibuprofeno, algo concreto, y vos tenés una sola empresa que lo desarrolla, Ibupirac, por ejemplo, para el ibuprofeno, las otras empresas que venden segundas líneas, terceras líneas, no pueden hacerlo. Así es. Así es. Entonces solamente podés comprar Ibupirac. Marca Pirula. Marca Ibupirac, no ibuprofeno como droga. Exactamente. Es así. Eso dura 20 años. 20 años. Después el resto puede desarrollar ibuprofeno y entonces es barato el ibuprofeno para todos. En promedio está demostrado que baja entre un 25 y un 35% el precio al día que cae la patente.
Impresionante. Ahora, hay estrategias para prolongar la patente. Sí. Que el dueño del producto original, digamos, automáticamente ya hay ejércitos de abogados que se dedican a eso, porque ¿qué pasa? Cuando va a bajar, si baja el precio, baja el ingreso a la compañía, si baja el ingreso a la compañía, bajan las acciones de la compañía, pues baja la capitalización de mercado. Y eso tiene impacto directo en el sueldo del CEO en donde esté. Entonces, eso hace que tengan estrategias para lo que se llama el evergreening. Argentina tiene un decreto del año 2012 que pone pautas para evitar que eso ocurra. No es menor este tema, ¿eh? Cuando vos prolongás cuando vos terminás de... Además se deteriora la transferencia de tecnología, es un grave problema que denuncian en Sudáfrica. Cuando se extiende la patente se deteriora se porque no hay otras empresas que pueden desarrollarlo. Entonces vos tenés todos los países del África con menor acceso a los medicamentos y encima no pueden tener plantas de fabricación en su territorio y no pueden tener medicamentos, mal llamados genéricos, pero medicamentos libres de patente. Porque hay leyes de patente en África que te lo prohíben. Ellos adhieren al pacto que quiere adherir la Argentina. África. Sí. Adhiere al pacto que quiere adherir Milei. Claro, Ruanda. Vamos a hacer África, vamos a hacer Ruanda. Bien. Bueno, también China adhiere. Yo no quiero meterme en un tema jurídico. Lo que sí digo es lo siguiente. Desde el punto de vista médico, el medicamento es más caro. Mientras está protegido por un hecho natural, ¿no? De hecho, para eso se hace la patente, para que tenga un privilegio de precio que le permite eventualmente recuperar costos. Si yo prolongo ese tiempo, necesariamente los costos van a seguir altos. Y si los costos están altos, eso me impacta en el financiamiento. Si me impacta en el financiamiento, me impacta en la distribución, es decir, en la accesibilidad. Hay maneras de morigerar esto, porque alguien dice, bueno, pero Brasil adhiere. Es verdad, pero Brasil además tiene prioridad de compra nacional, o sea, las compras públicas se hacen prioritariamente a las empresas que fabrican en Brasil. Y además, una obligatoriedad que si vos querés vender un medicamento en Brasil y sos un laboratorio extranjero, tenés que fabricarlo en Brasil. Claro. Entonces, con esas lo mismo ocurre con Generás Corea. empleo, por lo menos. No solo empleo, el tema de que Argentina tenga... la cadena de valor. Claro, Argentina tiene Argentina y Brasil son las dos industrias farmacéuticas más competitivas del continente. ¿En serio? Sí. Y además, la Argentina está entre los 10 países del mundo que produce vacunas y entre los 10 países del mundo que produce biosimilares. ¿Qué es eso? Los biosimilares son medicamentos que actúan con un mecanismo muy parecido a la biología. Vale decir, normalmente los medicamentos eran compuestos químicos que interferían en los procesos naturales. Bien, por eso tienen efectos secundarios. Sí, eso todos tienen, bueno. pero digamos, actuaban de una manera, llamémoslo, artificial. Bien. La aspirina se pega a una enzima, al pegarse a esa enzima deteriora el funcionamiento de las plaquetas y el deterioro del funcionamiento de las plaquetas hace que la sangre no se coagule, por ejemplo. Esa misma sustancia actúa para el dolor, entonces baja el dolor. Hay medicamentos, a partir de lo que se llama el desarrollo de los biológicos, que actúan como lo hace el organismo. Fabrican anticuerpos que nosotros tenemos, o receptores de moléculas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Esos medicamentos biológicos, hay una vez que vos descubriste el mecanismo de acción, que lo hacen las universidades y los laboratorios públicos durante años, alguien saca el primer producto, ahora después se pueden, como conozco el mecanismo, es muy fácil hacer otras sustancias que actúan de la misma manera. Esos son los biosimilares. Son extremadamente sofisticados. Y en Estados Unidos, los principales think tanks de Estados Unidos dicen que es la solución para el costo de estos medicamentos, que algunos son exorbitantes. Y nuevamente, ¿cuál es el problema de tener un costo alto? Que si yo tengo un costo alto, deterioro mi financiamiento. Si deterioro mi financiamiento, deterioro mi calidad distributiva del sistema de salud, que es lo que estoy buscando. Yo como médico necesito que más gente acceda a los tratamientos. En Estados Unidos vos tenés un sistema de ese estilo que la gente no puede acceder. No, 68% de los americanos se endeuda para conseguir sus medicamentos. Se endeudan para conseguir sus medicamentos. Acá vamos a ese camino ahora con los precios de los remedios. Sí, yo creo que si no se tiene en cuenta y se acepta la norma así como por lo menos trascendió, el efecto esperable es que los medicamentos se encarezcan. Pero ya están caros ahora. Tal cual. De todos modos, per cápita, por unidad, la Argentina tiene un precio muy bajo. Parece mentira, ¿no? ¿Qué sería por unidad? O sea, cada medicamento... Caja. No, cada caja es más baja que en muchos países de América Latina. Estaba más accesible antes.
Bueno, porque el segundo componente, cuando yo quiero que la gente pueda tener sus medicamentos, mi pregunta es doble. Por un lado, el costo, pero especialmente el sistema de financiamiento. Ningún país, la gente tiene acceso a los medicamentos si no tiene un sistema de financiamiento. Esos sistemas de financiamiento son los seguros sociales. Bien. Por eso uno dice en Europa, ¿sí? Porque en Europa compra el Estado y tenés seguros sociales con atención pública universal para todos por igual. Claro. Entonces vos tenés acceso a los medicamentos. Son sistemas muy costosos. El Estado se hace cargo. El Estado se hace cargo. China, normalmente esos seguros cobran del empleo, es decir, son seguros, se tasan sobre el empleo. Vos de tu trabajo, de tu salario, te deducen una parte y al empleador, al empresario, le deducen otra parte, con eso se genera un seguro y con ese seguro se financia. Como acá funcionan las obras sociales. Bien. Cuando vos tenés deteriorado el sistema de financiamiento, por muchas condiciones sociales, la informalidad laboral, la pobreza, el envejecimiento poblacional, el deterioro del salario real, todo eso, entonces vos deteriorás tu financiamiento. Entonces, por eso el medicamento es relativamente inaccesible, porque ningún país del mundo, pongo el caso de Estados Unidos, donde hay muy poco seguro social, ahí el acceso es dificilísimo a los remedios. Y nuevamente, este sistema que se quiere traer, a ellos les juega en contra. En Estados Unidos... A los ciudadanos. A los ciudadanos. Cualquier remedio lo pagan 3 veces más caro que en cualquier país europeo. Por ejemplo... ¿Y que acá? Sí, también. Mucho más caro. Sí, de hecho, el mejor ejemplo es un tratamiento para una enfermedad muy seria de los niños, que es la fibrosis quística, que se usa una familia de drogas que se llaman castores. En Argentina se produce un biosimilar y de Europa venían a comprarlo acá. De hecho, fue nota de The Guardian, uno de los mejores diarios de Reino Unido, de Inglaterra, el hecho de que esto era la solución, porque cuando vos tenés a tu hijo con una enfermedad que se puede morir y con este medicamento se va a curar, haces cualquier cosa. Y para mí hay que rescatar este tema, porque si no perdemos de vista lo que queremos salvar con el bien medicamento. Además, estamos hablando de innovar. Si yo quiero proteger una propiedad intelectual 35 años, mucho no quiero innovar. No. En el mundo de la inteligencia artificial, donde se está inventando, todos los días salen cosas nuevas. Si por 35 años nadie no puede tener competencia, una empresa, un medicamento en concreto, por 35 años tenés garantizado que va a estar carísimo e inaccesible. Nuevamente, yo no me quiero meter en lo que es un territorio de los abogados. Lo que sí tengo todo el derecho del mundo a hablar desde lo que es los sistemas de salud. Los sistemas de salud necesitan, lo que está demostrado en la historia, necesitan mecanismos de financiamiento, medicamentos a un precio que pueda accesible, transferencias de tecnología y países como el nuestro porque tienen industria nacional fuerte, potenciar la industria nacional, como hizo Corea y como hace Brasil. Es decir, lo otro es entrar en una falta de lógica, es achicarse. Bueno, es negocio para ellos. O sea, firmar eso de esa manera es un negocio para los laboratorios de Estados Unidos. Sí, yo no quiero... yo me meto en lo económico. Detrás siempre está solo el negocio. O sea, lamentablemente. Sí. Detrás está solo el negocio. Si no, África tendría más medicamentos de lo que tiene. Y el momento de la vacuna... Es grave, perdón, esto es gravísimo esto que decís, porque siempre... En la historia, hace varias décadas ya se habla de ayudar a África, y se hacen colectas, por ejemplo, donaciones, pero realmente lo que podría ayudar a África, que me estoy enterando ahora, es, por ejemplo, eliminar las leyes de patente que hay allá. Algo que podría ayudar mucho a los africanos. Claro, pero es un negocio de África. Pero además, primero, hay 2 o 3 datos que son muy preocupantes. Un producto nuevo que cura una enfermedad que antes era incurable. O sea, la magia, la maravilla de la innovación farmacéutica en los últimos 100 años no tiene límites. O sea, agregó 40 años de vida al ser humano. Pensemos lo que es un dolor de muela ahora con antibióticos y analgésicos fuertes y antes que no tenía nada de eso. Claro. Ahora bien, sin embargo, en los países subdesarrollados o países con menores recursos, los lanzamientos de esas novedades ocurren 8 a 10 años después que en los países ricos. Eso por una cuestión económica exclusivamente. Claro, no les conviene. Bueno, ahora tuviste 10 años donde gente que necesitaba el tratamiento no lo tuvo. Sí. 1. 2. Durante la epidemia de SIDA, de HIV, cuando recién arrancó la epidemia de HIV, el foco era África. Sí. Recordemos que hubo una gran crisis, incluso un presidente en África que declaraba que el SIDA no existía. Y cuando el Occidente lo quería convencer de que sí existía, él dijo, bueno, entonces denme los remedios porque yo no los puedo pagar al precio que me los quieren vender.
Medicamentos era una enfermedad que le estaba sufriendo, especialmente, es como ahora con el ébola ocurriría. Imagínate tratar de venderle a la gente de ébola un medicamento a un precio irrisoriamente Bueno, con costoso. el cáncer pasa lo mismo en todos lados. El Estado se tiene que hacer cargo. Bueno, ahora el Estado se tiene que hacer cargo, pero nuevamente el Estado pone en juego un mecanismo de financiamiento y ese mecanismo de financiamiento necesita, por el otro lado, trabajar el tema de los costos. Sí. Y el tema de los costos se lo trata con un uso racional de las protecciones y fomentando las industrias nacionales. Ahora, Carlos, vos estuviste en PAMI, yo te decía, te lo comentaba también afuera del aire, fui muy crítico de tu gestión, pero no se compara, me parece, con lo que está haciendo el gobierno, con, por ejemplo, tema medicamentos para el cáncer. Pacientes oncológicos que les suspenden el remedio, el tratamiento, no les dan más. Los negociados también de la Andes, con 3% para Carina, donde le ponían sobreprecio a los remedios que compraba el Estado. Eso yo no lo vi nunca en la historia argentina. No, mira, yo lamentablemente el tema de la corrupción en salud es un problema mundial. Yo recuerdo cuando estaba en el PAMI tuve una charla que me invitó una profesora de Harvard que se dedicaba a corrupción en salud. La salud es el sector más corrupto del mundo en política. Mirá vos. Lamentablemente es así. Recuerdo una vez una conversación con el que era en su momento ministro de Salud del Reino Unido y me decía, ¿cómo puede ser que el mismo guante de cirugía en Manchester lo pague 3 meses menos que en Londres? Mira. ¿No? O sea, el problema es generalizado. En la Argentina, por supuesto, como todo, peor, porque acá está desenfrenado. No solo hay corrupción en salud, acá en todas las áreas o sea, en este momento estamos asistiendo a un juicio por cuadernos que es un latrocinio de 10 años. Esto es un tema de larga data. Justamente en el PAMI yo lo que modestamente traté de hacer era de poner en marcha mecanismos que acotaran la posibilidad de corrupción. Uno de ellos era la forma del contrato de medicamentos, que la que yo elegí creo que era la más transparente que se podía. Otro era los controles en farmacias. Nosotros iniciamos 62 causas penales federales, se allanaron más de 11 farmacias, fueron más de 20 personas presas. Hay juicios que hoy en día por corrupción. Claro, por adulteramiento de medicamentos. Porque se vendían medicamentos bueno, un montón de prácticas espurias. De hecho, descubrí 2.500 personas que hacía 2 años que habían fallecido y se les seguía prescribiendo insulina. Y eso costaba como el funcionamiento de un hospital como el Garrahan todos los años al instituto. Entonces, lo que pasa es que tampoco a mí no me gusta, digamos, la lucha contra la corrupción es una parte de la gestión pública y ni hablar en salud. La prioridad es lograr generar un sistema que, reitero, alinee costos, con financiamiento, con distribución, con la virtud distributiva del sistema. Es decir, que todos tengan lo que necesitan. Ahora, nunca todos pueden tener todo, porque no hay forma de... Los bienes son necesariamente escasos. Entonces, para que la ecuación sea justa, vos tenés que priorizar. Y es ahí donde uno genera antipatías por ahí, porque tenés que priorizar necesariamente. Sí, pero Milei no sé si lo que está haciendo es priorizando o directamente eliminando variables. Hay mucha gente con cáncer, bueno, no le demos medicamento, capaz mañana hay menos gente con cáncer. No, no me parece el presidente una persona que no tenga sensibilidad. Yo tengo la suerte de haberlo conocido algunas veces y no, al contrario, me parece una persona muy sensible. Lo que pasa es que él tiene una forma muy frontal de plantear esta cuestión de las prioridades. Pero te voy a dar un ejemplo que va a aclarar esto y que le va a dar la razón al presidente. A ver. Yo no milito con él, o sea, con lo cual no tengo nada que no tengo por qué decirlo necesariamente, pero es un tema estricto de gestión. Hace 30 años que una legislatura, la mitad de las legislaturas provinciales en la Argentina, sí, incluyendo la de la ciudad, tienen presupuestos como el del Garrahan o más altos que el del Garrahan. Legislaturas que tienen 60, 62 legisladores. Sí, contra un hospital que tiene 150.000 metros cuadrados, 600.000 consultas, 30.000 cirugías y 100 trasplantes. Ese es el Garrahan. 600.000 consultas por año. Pueden tener el mismo presupuesto. Puede costar el Consejo de la Magistratura como 10 institutos Balseiro. 10.
Entonces, Bueno, me parece que eso es una crítica también de la sociedad, por eso votó a Milei. bueno, justamente, Por el entonces, costo de la política, que es algo de lo que hablaba Milei, ¿no? bueno, entonces ahí está el punto. Todos tenemos Me que hacer parece el válido esfuerzo. hacer ese Sí. debate, a ver si vale la pena o no. Capaz surge que sí, que vale la pena. No sé, pero me parece que está bueno dar ese debate. Pero para mí es el debate indispensable. Porque es lo que votó la gente, además. Pero es que además es lo que todo el mundo quiere. Acá hay que priorizar. O sea, nosotros tenemos que priorizar porque no tenemos recursos infinitos. Lo mismo ocurre con las escuelas. Argentina tiene una crisis de salud, muchas de las enfermedades infectocontagiosas y las vacunas tienen que ver con esto, que solo va a poder resolverse en la escuela. Pero por un tema físico. Yendo a vacunar a la escuela. Vacunando en las escuelas, controlando la salud bucal en las escuelas, promoviendo la nutrición escolar, que está en manos de los municipios hoy en día, que realmente los chicos coman lo que tienen que comer. O sea, hoy en día los chicos en las escuelas no comen no toman medio litro de leche fluida por día, no comen medio kilo de carne roja por semana y no comen 4 huevos por semana. Incluso en la ciudad de Buenos Aires que conozco, el almuerzo a veces es un pan y paleta y queso, el almuerzo. Ahora, la baja de vacunación, porque eso también tiene que ver con, a veces, las familias, ¿no? Muchos quizás fueron convencidas desde la pandemia que la vacuna es mala, que vacunar es malo. Y ahí vos ves quizás padres que te dicen, no, yo no quiero vacunar a mi hijo, porque no quiero que se imantice, ¿no? Claro, Que como sí, el disparates. espectáculo que tuvimos en la Cámara de Diputados el otro día. Sí, es un disparate. Tiene que ver, yo creo, con la falta de adhesión general, en general un montón de cosas, ¿no? O sea, no solamente no se vacuna al chico, sino que también se permite que el chico le falte respeto al maestro. Y cuando el maestro quiere poner orden en la escuela, van y le pegan al maestro. O sea, hemos llegado a una situación muy disparatada, única en los países desarrollados. O sea, esto no ocurre en ningún país europeo, esto no ocurre ni hablar en los países asiáticos, ¿no? Esto es algo muy propio nuestro que hemos inventado. Y entonces en ese contexto también se da el deterioro en la cuestión sanitaria. Ahora, bueno, digamos, tenemos que resolverlo, porque nosotros no podemos seguir con bajos niveles de vacunación que llevan tampoco es de este gobierno. Esto lleva 30 años. Cuando vos ves las infecciones, lo que está ocurriendo, te das cuenta que hay gente que no se vacunó, la mayoría hace 5, 6, 10 años. Sarampión es gravísimo. Sarampión, el coqueluche, o sea, la tuberculosis aumentó está cerca de duplicarse los casos de tuberculosis, se duplican los casos de sífilis. Bueno, la sífilis no tiene vacuna, pero bueno, pero la educación también hace a evitar el contagio. Sí, en la Argentina nos quedamos en estatura. Pensemos que el chico de 18 años, el varón de 18 años, es el momento más alto de la especie humana. O sea, la estatura máxima de la especie humana se ocurre en el varón a los 18 años de edad. Bueno, hace 30 años que no crece. Hoy en día nos quedamos en términos relativos con Holanda, que es el que más crece en el mundo, y Corea del Sur ya nos pasó. Mirá vos. Te estoy reteniendo más de lo que te había comentado, te había adelantado que te iba a entrevistar, pero la verdad es que me resulta muy interesante todo esto y quiero hacer una última pregunta antes de liberarte, que tiene que ver con, vos hablabas de que cuando eras titular de PAMI descubriste que había contaminación de medicamentos, armaste causas penales para meter presos a los responsables. Fentanilo contaminado. Tenemos muchas muertes de argentinos por fentanilo contaminado y me decías afuera, antes de arrancar la entrevista, ¿cuántos casos en el mundo hay similares? No hay ninguno. No, así de esta magnitud no hay. El más grande que yo tengo noticia, quizás haya otro que tenga otra noticia, pero esto se llama accidente farmacéutico. O sea, con un error, accidente no para exculparlo a los dueños de este Furfaro, o sea, suizo-argentina, que son completamente responsables. No, en esto es García Furfaro, un laboratorio que se llama LB Pharma, que sí. La Suizo es la que pagaba el 3%, sí. Pero errores de fabricación que conducen a la muerte. Yo el más grande que conocía era en Haití, había ocurrido hace como 20 años, se utilizó polietilenglicol como solvente en un jarabe para niños, mató 70 chicos. Acá van 200 en Haití reportados. murieron 70 personas. Sí, yo lo tengo como el caso más grande que hubo. Acá, por lo menos 200 reportados. O sea, no hay casos no hay otro antecedente así, tan grave. ¿Y puede llegar a repetirse de nuevo? Bueno, ahora yo creo que han hecho cambios y me parece que la senda es la correcta. Hay que llegar al final de esta película, ¿no? La primera es despolitizar totalmente el ANMAT. La segunda tiene que estar claro que los países necesitan una agencia de control sanitario única y control sanitario centralizado. Así que hay que fortalecer el ANMAT. Y después, todos los medicamentos que se usen en el país tienen que haber pasado por el control del ANMAT.
O sea, lo que propone algunos libertarios de eliminar ANMAT porque ya se controla en Estados Unidos. No, eso no funciona porque no es así. Necesitamos otro programa para charlarlo, pero no El año que funciona. viene. No funciona así el control de alimentos. Es como que vos, como la leche fue controlada en origen de fábrica, comprás la mejor leche argentina. Sabemos cuál es. No, y fue controlada en fábrica, vos después en el supermercado no controles que tenga la fecha de vencimiento Claro. bien. En el medio pueden haber ocurrido 20 cosas. Pueden haberlo adulterado, hay de todo. Entonces, para eso tenés un farmacéutico en la farmacia, que es el que controla que sus productos estén en condiciones, y en los internacionales vos tenés el control centralizado en ANMAT, que todo lo que se importa a la Argentina tiene que tener una supervisión técnica. Gracias, Carlos, por venir. Y bueno, te pido disculpas también por la extensión, pero la verdad me pareció muy interesante conversar con vos. Y vamos a hablar del año que viene, si te parece, sobre estos temas que me resultan muy importantes. Y si se da el acuerdo con Estados Unidos tal cual está preestablecido, el problema de las patentes va a ser algo que mucha gente va a empezar a ver en carne propia, ¿no? Materializado. Si uno no toma recaudos, los precios van a aumentar, así que hay que evitar que aumenten los precios. Gracias, Carlos, por venir. Me gusta. Carlos Regazzoni, entonces médico y ex titular del PAMI. Vamos con Luentina a la calle porque justamente hicimos una encuesta con la gente, como cada semana, aquí con nuestra compañera de Deuda Prometida, para hablar con la gente. Recta final para llegar a fin de año y con Deuda Prometida salimos a la calle a averiguar cómo llega tu bolsillo a esta altura y esto nos contaron. Realmente difícil está, porque yo desde septiembre que me quedé desocupado, trabajaba en una fábrica textil y la verdad que hoy cuesta. Hoy estoy haciendo Uber, Didi y reparto, pero la verdad que cuesta un montón. Estoy llegando bien. El país, por lo que veo y hablo, no están llegando muy bien. Están los sueldos muy bajos. Hay mucha inflación, como que todo está muy caro, pero los sueldos no subieron. En mi caso particular, mal, porque no tengo un trabajo estable, soy emprendedora y bueno, nada, es muy difícil porque todo lo que es ventas bajó un montón. Ahora estoy buscando trabajo, justamente, algo estable, pero bueno, también se complica por el tema de que yo tengo la nena que es chiquita, tiene sus actividades y sus cosas, pero mal. Yo, normal, como siempre. Siempre estuve bien porque trabajé toda mi vida, hace 7 años que tendí un negocio y estoy bien, con mis ahorros, estoy para no sé para cuántos años más, así que no tengo problema. Están apareciendo muchas cosas de imprevisto y bueno, los planes ya se complica poder cumplirlos, pero bueno, siempre buscando la vuelta. Sí, hay que estar condicionándose y eligiendo muy bien las cosas que hacer, cuándo, dónde y todo eso. En el caso mío, bien, porque no es un caso especial, ¿eh? ¿Por qué? Porque vivo solo y no tengo carga de familia, no es lo mismo que el resto de la población. ¿Qué ven el resto de la población? Miseria. Y la situación bastante difícil, complicada. Soy jubilada, así que te podés imaginar en la situación que estoy. Ella es mi mamá, que tiene 96 años y está viviendo conmigo. Difícil, muy difícil. Sobrevivo. La verdad que sí, que sobrevivo. Esto no alcanza con lo que gano. Trabajo en un centro cultural, en producción artística. Se hace cuesta arriba. Mucho. La verdad que sí. Bueno, ahí tenemos los testimonios de la gente hablando también sobre el cierre del año. Un año muy difícil, ¿no? Muy complejo. La gente no le alcanza para llegar a fin de mes. Cada vez el sueldo se termina antes, ¿no? Y el endeudamiento ahí arranca con tarjeta de crédito primero, con préstamo personal después, con el prestamista del barrio al final y después, bueno, es que hacer ayuda de familiares y demás. La gente hablando, ¿no? Contando cómo lo vive personalmente, cómo hace para surfear en medio de una crisis muy profunda. Uno tiene el recuerdo que lo vivió, hay muchas generaciones que no, de los 90, pero no se daba con esta velocidad. O con Macri, por ejemplo, no se daba con esta velocidad, ¿no? El cierre de empresas no se daba con esta velocidad. En el diario El País de España comentaban la clausura, el cierre de 28 compañías por día que se están dando en la Argentina de Milei. 28 empresas cierran
todos los días. Por eso acá en este programa, en Deuda Prometida y en deudaprometida.com, todos los días, lo que nos estamos tomando el trabajo es de hablar con un empresario cada semana. Conversar con ellos y preguntarles, bueno, ¿ustedes cómo están? ¿Los escucha el gobierno? ¿Necesitan una reforma impositiva y laboral para estar mejor mañana o no? De todo esto vamos a hablar con Daniel Rosato, el presidente de IPA, justamente empresario PYME. ¿Cómo te va, Daniel? Gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar acá. El gusto es nuestro, por supuesto. Bueno, ustedes además hacen informes muy interesantes sobre la situación de las compañías en el país. ¿Cómo están hoy? Bueno, estamos en los últimos 20 meses, poco relacionado a lo que recién comentabas, hemos tenido la pérdida de 313.000 puestos de trabajo formales, 19.600 empresas han cerrado y esto sigue sumando en cierre de empresas y desempleo, digamos, debido a la falta de mercado interno, a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, el poder de compra de los trabajadores, debido también a un problema de competitividad que tiene la Argentina con altos costos en dólares, que la industria no puede competir. Es decir, debido también a una ola importadora de productos que vienen del exterior a precio dumping en muchos casos, que vienen de China, donde esto hace de que todo lo que está entrando, estos incrementos que nosotros vemos, que escuchamos de importaciones en el sector automotriz, más del 150%, textil, más del 150% de incrementos en las importaciones, calzado. Bueno, ahora lavarropa Whirlpool cerró. Bueno, por ejemplo, es decir, como lavarropa Whirlpool, la fábrica de lavarropa Whirlpool, hay un montón de empresas más que también fabrican electrodomésticos, también que fabrican bienes de capital, maquinarias, las metalúrgicas, están entrando en una profunda crisis recesiva porque no pueden producir, no pueden competir con sus precios. Y esto significa despidos, suspensiones, que más allá de los cierres hay que agregarle lo otro, que son las suspensiones que se vienen dando, no solamente las pymes, empresas grandes, las fábricas de acero, por ejemplo. Estamos escuchando ahora, en estos momentos, tenemos las automotrices con parálisis de la producción. Ahora me pongo del otro lado. ¿Y por qué tengo que pagar yo como consumidor algo más caro cuando puedo importarlo 20% más barato? Bueno, porque es la destrucción de la fuente de empleo de nuestro, es decir, la pérdida de nuestro patrimonio. Pero eso no es porque ustedes no son competitivos. No, es decir, a ver, vamos a ser competitivos en la medida que nosotros tengamos costos competitivos. El problema son los costos. ¿Y qué nosotros tenemos, ¿qué son los costos? Y bueno, los costos impositivos. Tenemos altos costos impositivos, tenemos altos costos energéticos, no tenemos... Ahora sube la energía. No, sube 30-40%. En el sector 100%... Se van a ser menos competitivos. Menos competitivos. 100% para una pyme hasta 300 kilowatts, hasta 250 kilos y pasado 250 kilos de electrointensiva, 30-40%. Quiere decir que todo esto se suma a todavía a decir vamos a ser menos competitivos. Es decir, ¿por qué? Porque la energía en la Argentina no es que es barata, ya no es más barata. La energía ya ha superado el precio internacional, lo mismo que el gas. Entonces, ¿cuál es la propuesta? El gobierno debe escuchar un poco más, debe consensuar con las pymes industriales, aquellos que le estamos pidiendo una reunión y no se nos da esa reunión, no nos atienden. ¿Caputo no nos atendió? No nos atendió Caputo, y Caputo nos derivó al secretario coordinador de la producción, Pablo Laviña, que dijo que no nos va a recibir. Ah. Entonces, ¿ese que dijo que la mejor política industrial es que no haya política industrial? Que no existe. Que no exista. Claro. Esa frase demuestra, en cierta forma, no los va a recibir nunca. La situación, ¿no? Así, el espíritu del gobierno, que debería ser todo lo contrario, debería demostrar una preocupación por la situación que está atravesando el sector productivo argentino, y con estas frases realmente da un poco de miedo. Miedo y preocupación, porque nosotros decimos, pero ¿cuál es el espíritu? ¿Cuál es la meta del gobierno? Es cuidar la industria, desarrollar la industria pyme, preocuparse para que no cierren más empresas. ¿Qué tenemos que hacer? No tenemos la oportunidad de decirle, mirá,
llega fin de año, por lo menos saquen los intereses en las tarjetas de crédito para motorizar el mercado interno a través de la compra con tarjeta. Den créditos blandos a las pymes para que puedan pagar aguinaldo, salario y aguinaldo. No pueden pagar que aguinaldo. Muchas pymes no lo pueden pagar, no lo van a poder pagar. ¿Por qué? Pues están por debajo del punto de equilibrio, están sosteniendo la fuente de empleo para no echar. Es decir, esa es lo que diferencia una pyme de la grande, ¿no? La grande también está mal, ¿eh? Es decir, pero comparando con la pequeña y mediana, tiene otra estructura económica, otra espalda que hace que pueda, digamos, llevar adelante este proceso de crisis, ¿no? Que esto no va a solucionarse en la medida que no controlemos el comercio exterior, un comercio exterior inteligente. ¿Qué significa eso? Lo que hace Trump en Estados Unidos, en Norteamérica, lo que hace Europa, lo que hacen otros países, hasta Brasil, que cuida su industria, digamos. Protección. Es que el mundo está atravesando una guerra comercial, donde uno de los principales, digamos, quienes en esta guerra es China. China hoy está autoabastecida, necesita exportar, se encuentra con que Estados Unidos tiene limitadas sus importaciones porque no pueden entrar, Europa lo mismo, y Argentina pasa a ser el punto ideal para que vengan los productos a precio subsidiado. ¿Y cómo desarrollaron la industria de esos países con proteccionismo? Por ejemplo, China, que es la que está bombardeando de bienes y servicios pero ellos al mundo. Tienen costos muy diferentes a los nuestros. ¿Pero cómo desarrollaron esa industria? Bueno, la han desarrollado con políticas muy austeras y con costos que no son los que tenemos nosotros aquí en la Argentina. Es decir, los costos de ellos para producir, es decir, las cargas sociales que pagamos en Argentina, que paga una pyme, no son las mismas que pagan en China. Es otra cultura, con otros procesos, otros costos y con otra proyección, otra visión, que sin duda ellos apuntan a producir más de lo que el mundo demanda, ¿no? Es decir, producen más acero de lo que demanda el mundo, por ejemplo. Entonces tiene excedente, y ese excedente lo terminan vendiendo a costo subsidiado. Es decir, China no trae el acero crudo. No, lo trae terminado. Lo trae, no, es que lo trae también a través de los electrodomésticos, lo trae a través de la industria automotriz, lo trae a través de todas estructuras que hoy, por ejemplo, el fabricante Galpón, ya uno puede traer el Galpón desarmado de China completamente, lo ensambla acá y listo, sí, a un costo mitad de precio. Sí, o menos. Hablábamos la semana pasada con un empresario pyme que integra la UIA, sí. Y nos comentaba esto, en concreto él hace bulones. Comentaba de la capacidad instalada que tiene él, la capacidad instalada que tiene un empresario brasilero y la capacidad instalada que tiene un empresario chino. Si él tiene 100 toneladas, el brasilero tiene 10.000 y el chino tiene 300.000. Exactamente. Por eso no hay manera de poder competir con ellos. Entonces, lo que creo que Argentina debe de imitar, toma siempre como ejemplo, o el gobierno habla mucho de Trump en Norteamérica, pero Trump en Norteamérica convoca a las cámaras industriales, les pregunta qué necesitan, cómo estamos, qué hay que hacer, qué están haciendo. Y esa es la conclusión del incremento de los aranceles que aplicó Trump para los productos chinos. Claro, escuchando a las empresas. Escuchando a las empresas, consensuando con el sector productivo. Nosotros acá no tenemos la oportunidad de poder decirle absolutamente nada. Hasta preparamos un proyecto que se llama RIPI, que es el régimen de incentivos para las pymes. Lo mismo que el RIGI, pero para pymes. Para pymes. Lo hemos presentado al legislador en el Congreso, se lo hemos enviado al gobierno, queremos discutirlo, queremos decir, bueno, acá tenemos una alternativa. Con la ley laboral no es la solución, no se soluciona el problema con la ley laboral nada más. Con la reforma laboral que se necesita un modelo industrial llevar adelante, que tiene que salir por ley en el Congreso que dé previsibilidad a futuro a toda la industria nacional. Eso es lo que estamos necesitando.
¿Y la ley de la reforma impositiva que vos comentabas recién? Bueno, la reforma impositiva tiene que estar atada. Hoy están llevando adelante Guillermo Michel un proyecto de impositivo justamente para las pymes, que habría que ver bien en qué consiste, pero bueno, se está hablando de buscar alternativas que sea una solución para generar más competitividad, que las pymes sean más competitivas. Pero no solamente, digamos, necesitamos eso, necesitamos regular el comercio exterior, como lo hace el resto del mundo. No podemos competir con precios subsidiados. Si nosotros podemos tener mejor, bajar los costos, pero nunca vamos a tener mejor precio que China. Es decir, esto es una realidad. Entonces tenemos que pensar, mirar, tener una visión y mirar el futuro, el desarrollo industrial en Argentina como algo, como parte de nuestro patrimonio. ¿Por qué? Siempre doy el ejemplo, la pandemia. La pandemia las pudimos llevar adelante gracias a que teníamos industria. Gracias porque Argentina había quedado aislada, el mundo estaba aislado. Gracias a esas industrias que teníamos de diferentes sectores, alimentos. Bueno, Brasil, por ejemplo, se quedó sin oxígeno. Bueno, pero está bien. Tuvo que importar cuando nadie vendía y por eso hubo bastantes fallecidos allá. Eso en Argentina no pasó. Bueno, por eso digo de que tenemos que evitar justamente, ¿para qué sirve el desarrollo industrial en la Argentina? Aparte de generar trabajo, mano de obra de calidad, buscar el bienestar, la calidad de vida de los trabajadores, que hoy la Argentina, es decir, el proceso de caída de las ventas que tenemos del 0,8% mensual, 0,7, 0,8, que sigue incrementándose, se debe justamente a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, que eso se va a ir sumando, porque no solamente son los despedidos, son los suspendidos también, que no hacen de que el poder de compra caiga, ¿sí? Que el mercado interno caiga también. Si no hay demanda, hay mucha oferta. ¿Cómo va a terminar este año para las pymes? ¿Cómo lo van a hacer haciendo el balance, ¿no? Ahora que estamos en diciembre. Bueno, es un año complicado donde, como dije, muchos no cierran el balance negativo y que donde se requiere de mucha ayuda del sistema financiero se va a requerir para que las pymes puedan cumplir, por ejemplo, con el pago de aguinaldos, salarios, en muchos casos, y realmente, si de no haber un modelo industrial que se lleve adelante, consensuado para tratar de hacer sustentable la industria, las pymes, vamos a tener un principio de año muy duro. Si vamos a llegar a marzo con muchas más complicaciones y con riesgos de una crisis social. En marzo hay un riesgo de una crisis social. Es que si no podemos producir y siguen cerrando empresas, estamos hablando de 28 empresas por día, es un número. Es un montón. Es un montón. Si esto continúa, ¿qué va a pasar? Magia no podemos hacer. Es decir, tenemos un costo energético que nos aumenta permanentemente y para el gobierno está bien. Es decir, y estamos consumiendo mucho menos energía, pues estamos consumiendo mucho menos energía porque las producciones han caído. ¿Y quién se queda con toda esa diferencia hoy? ¿Quién se queda con esa riqueza que se produce en Argentina hoy? Acá hay sectores que justamente va a ser el futuro del país, que tiene que ver con el sector energético, ¿no? Petróleo, gas, minería. Si las proyecciones que hay a futuro en esos sectores son muy buenas para la economía de la Argentina, no para la gente, sino para la economía de la Argentina, porque esas empresas hacen inversiones, pero no derraman hacia el interior del país, sino que esas inversiones las hacen hacia el exterior. Es decir, en vez de comprar esas inversiones que consisten en compra de equipos, maquinarias, hoy no se hacen en la Argentina porque no tenemos precio, somos caros y se traen del exterior. Entonces, acá hay sectores que sin ninguna duda van a estar muy bien, ¿sí? Por eso decimos que no es totalmente la industria, pero digamos que la gran masa de quienes generamos el 70% en la mano del país van a estar complicados. Es decir, esa
esa pérdida de puestos laborales, esa pérdida de industria, de empresas que vamos a tener, sin ninguna duda va a dejar secuelas grandes, ¿no? ¿No ves entonces en los próximos 2 años de Milei que cambie el panorama, sino que capaz empeora? De 28 empresas por día, capaz cierran más. Pero sí, pero es que ¿por qué va a cambiar? La pregunta es ¿por qué? Si yo sigo con la misma política, apertura indiscriminada, baja aranceles para las importaciones, no le bajo los impuestos a las empresas nacionales, no genero ninguna medida, ninguna acción para buscar la competitividad, ¿por qué va a cambiar? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Por qué? Si ¿quién paga los sueldos de la gente? Los empresarios, es decir, los trabajadores, vamos a tener menos trabajadores, más suspendidos. Sí, está ocurriendo, lo estamos viendo diariamente. Sector automotriz, por ejemplo, es terrible, es decir, Córdoba, Santa Fe, están paralizando sus producciones y dejando más de 400 trabajadores quedaron ahora suspendidos en General Motors, por ejemplo. Entonces, así con todas. Entonces, esto es lo que nos asusta y nos preocupa, ¿no? Y bueno, y el espíritu de los funcionarios que no te reciben, no te atienden y no les importa. Es decir, pareciera al menos no importarles lo que le pasa a una empresa de 80 años, por ejemplo. Gracias, Daniel, por venir y por contarnos la situación de las pymes. No, al contrario, gracias a ustedes. Gracias. Daniel Rosato, presidente de IPA, una de las centrales que nuclea a muchas compañías pequeñas y medianas que en Argentina están en este momento atravesando una situación muy compleja. Vamos al portal adeudaprometida.com porque justamente tenemos para compartirles una nota de Agustina Bordigoni sobre otro de los problemas que es el alquiler. El alquiler. Aumentos de hasta 550%. ¿Sabes desde cuándo? Desde la eliminación, la derogación de la ley de alquileres. 5 desalojos por día además se dan. Según la Federación de Alquileres Agrupados, los precios de una vivienda escalaron considerablemente entre 2023 y 2025 y aumentó la cantidad de personas que son desalojadas sin la protección de una norma. En todo este contexto, Jorge Macri celebrando, ¿no?, los 500 despidos, los desahucios que realizó en la ciudad de Buenos Aires, lo cual llama mucho la atención. El jefe de gobierno celebrando que haga desalojos, ¿no? Llama mucho la atención eso. Y ahí tenés la evolución del precio del alquiler de la vivienda. Marzo 2022, marzo 2023, marzo 2024 y mira octubre 2025 cómo se disparó el precio. Decime si no tiene algo que ver que el Estado no controle. Porque hasta 2023 había regulación estatal, había ley. Era mala, bueno, era mala, sí, pero se puede poner algo mejor, no empeorarlo todavía más. Hoy alquilar un inmueble es prohibitivo para muchas familias. Prohibitivo. Y ahí tenés a Jorge Macri celebrando 500 desalojos, en medio de un contexto en el que no sobra la comida, no sobra el sueldo, para nada. Al contrario, es todo al revés. Cada vez a la gente le cuesta más. La nota la pueden leer en deudaprometida.com. Esta en concreto es una investigación de Agustina Bordigoni que todas las semanas hace análisis muy interesantes para leer. Y bueno, por supuesto, se encuentra entre todos los periodistas que forman parte del equipo periodístico de Deuda Prometida. Lo pueden leer allí, nos pueden ver por redes sociales además. Y en el QR aquí, ay, mirá, justo, pero perfecta la sincronización con Moisés. Aquí el QR para ir al sitio, lo escanean directamente y van a leer todas las noticias, toda la información, yendo por supuesto a mirarlo con esta visión crítica de esta situación económica y política también. Y esto incluye también hablar con todos, por eso me pareció muy interesante la conversación con Carlos Regazzoni del PRO, él, ¿no? Históricamente estuvo en un gobierno en el que le hemos dedicado muchas críticas, le hemos dedicado muchas investigaciones y miradas con lupa de las cosas que hacían. No me gustaron muchas de las que sucedieron en PAMI, pero es muy interesante poder conversar también con alguien con el que uno piensa distinto.
Y eso es lo que buscamos acá, para que vos te quedes con tu conclusión, que vos saques tu propio análisis de la situación en base de miradas diferentes, porque si todos hablamos de lo mismo o tenemos la misma mirada, no sale nada tan rico como si intercambiando ideas. Y me parece que también eso es parte del problema político hoy. Se les habla al núcleo duro, se les habla con las mismas ideas, con las mismas propuestas, con las mismas metodologías que hace 20 años, cuando funcionaban. Hoy ya no. Y eso lo demostró la última elección. Hoy ya no sirve hablar de la misma manera que se hacía hace 20 años. Hay que cambiar porque las juventudes que acompañaban, por ejemplo, a la oposición, el peronismo en concreto, son ex juventudes ahora. Las nuevas juventudes no saben lo que fue el gobierno de Néstor Kirchner porque no habían nacido, el de Cristina Kirchner quizás eran muy jóvenes o tampoco habían nacido hasta 2010 y por eso ahora van a poder votar, pero no lo recuerdan, entonces, o quizás sí, pero la peor parte. Entonces eso también hace a los cambios que tiene que haber en cuanto al lenguaje. Y eso yo lo veo mucho acompañado por parte de los gobernadores que están tratando de, y en lo territorial, se ve también con los intendentes en las elecciones de septiembre de la provincia de Buenos Aires, hubo bastante de una cercanía que tienen los que están con responsabilidad de gestión en este momento y no otros sectores. Hay un endurecimiento del ajuste, hay un endurecimiento de la crueldad de parte de Milei después de que ganó en octubre. Hay mucho de eso. Yo lo veo a Milei que se regocija de la crueldad, se regocija de quitarle los medicamentos a los pacientes oncológicos, se regocija de golpearle a los jubilados, le da medallas, le da premios a los policías que disparan a los ojos y les quitan parte de la visión a las personas que piensan distinto al régimen. Y eso lo ves en Venezuela, eso lo ves en dictaduras. Eso lo ves en lugares donde la democracia está en realidad subrepresentada. Lo que hace Milei es lo que imita de las dictaduras, el tratamiento de las visiones distintas, de cómo se lleva con el que piensa diferente. Por eso te digo, está bueno conversar con gente que no opina como vos. Dentro de la formalidad, dentro de el diálogo, ¿no? Con argumento. Es muy importante hacer eso. Y me parece que el peronismo tiene que empezar a hacerlo cada vez más. No soy quien para dar lecciones de armado político, pero sí me parece importante empezar a hablar afuera de ese 20%, 30% que los vota siempre. Me parece interesante empezar a construir por fuera, porque si no, termina siendo, como dice Carlos Caramelo, una minoría ruidosa, en vez de construir una mayoría como el peronismo históricamente le ha interesado. Ahora, el poder por el poder no sirve para nada, pero sí sirve si llevas ideas, si llevas propuestas. Y es lo que está pasando también con los gobernadores, que es algo de lo que venimos conversando acá bastante seguido. Con nosotros nos acompaña hace ya más de un mes el busto de Chacho Peñalosa, que fue el último caudillo de La Rioja, que se enfrentó al poder central, al unitarismo de ese momento. Se enfrentó para darle un lugar a las provincias que estaban siendo silenciadas y para que las decisiones puedan pasar también a ser federales. Mira, acá está Chacho Peñalosa con nosotros, te decía. Vamos a hacer en algunos días nada más un programa especial de La Rioja, justamente para contarte más sobre esto y sobre las políticas que se están aplicando allá, que son opuestas a las de Milei. En unos días nada más vamos a armar ese programa especial en deuda prometida, justamente. Los gobernadores del Norte Grande se juntaron hace algunas semanas y le dijeron al gobierno de Milei, al ministro del Interior en concreto, Santilli, recién asumido, que tiene que cumplir las deudas. La deuda prometida. Porque el gobierno de Milei durante 2 años estuvo diciéndole a los gobernadores que les iba a dar cosas que no les dio. Entonces,
ahora el Norte Grande, se juntó y dijo, che, ¿por qué no nosotros que somos gobernadores, por qué nosotros que somos los que tenemos el poder territorial, no hacemos un reclamo conjunto? Me decían justamente parte de estos gobernadores, por fuera, por separado, nos agarran individualmente y nos desarman. Si vamos juntos, tenemos otro peso, tenemos otro poder, incluso pensando distinto entre nosotros. Porque ahí vos tenés peronistas, ahí vos tenés radicales, ahí vos tenés gente del PRO, ahí vos tenés el Norte Grande de distintos partidos políticos que no son lo mismo, que no piensan igual. Pero aún así se juntaron y le reclamaron a Milei. Hay que ver después cómo queda todo esto. Pero me parece un puntapié muy relevante que puede ser incluso fruto de inspiración para otros armados que sean menos plurales quizás, pero más sólidos. Como por ejemplo, tenés ahí varios gobernadores peronistas que no todos piensan lo mismo y no todos votan igual dentro del Congreso de la Nación. Porque por ejemplo Tucumán vota con la Libertad Avanza. Por ejemplo Jalil, Catamarca, no acompaña al peronismo en todas las elecciones. Vota muchas veces con la Libertad Avanza. Pero aún así hay posibilidad de que se arme un bloque de poder de gobernadores del Norte Grande que les permita girar para otro rumbo. Porque, ¿cuál es la razón por la que lo hacen? Y bueno, son varias. Una de ellas es porque el poder lo tiene la Libertad Avanza. Y son provincias que dependen mucho de Nación, de la coparticipación y de otras razones más. De hecho, bueno, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, lo comentó esto, de que haya posibilidad de que se reúnan varios de los gobernadores y haya más acentos del interior en el gobierno, en el Congreso Nacional y en el debate nacional también, que haya más variedad de acentos del interior en las decisiones del poder. Eso lo planteó Ricardo Quintela justamente hace muy poquito. Y se vio con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también. Está haciendo un armado muy interesante. Yo creo que va a ser muy importante también lo que suceda ahora con la Corte Suprema de Justicia, que le obliga al gobierno nacional a reunirse con La Rioja para el reclamo histórico de los $1.000 millones que le debe Milei a La Rioja, no a Quintela, a los riojanos. Esta semana se encontraron justamente para empezar unas mediaciones en el marco de la Corte Suprema de Justicia. La esperanza es poca en el corto plazo, pero son decisiones que se tienen que tomar, son actitudes que hay que hacer y actos a los que asistir para que algún día los riojanos puedan volver a cobrar lo que les corresponde y no ser en realidad discriminados porque no se someten al líder. Bueno, el rol de los gobernadores en esta nueva Argentina de Milei es fundamental, porque son los que tienen además el poder para empezar a alzar la voz, no de forma individual, porque si no los pasan por encima, como sucede también con la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, que Milei le trata de pasar por encima con cada cosa que puede. La diferencia es que tiene una espalda más grande Buenos Aires, pero aún así nada es infalible, y empezar a tomar decisiones conjuntas. Yo creo que los próximos 2 años, si esta estrategia se puede llevar adelante, pueden tener un lugar preponderante los gobernadores cuando se necesita justamente que haya un espacio que empiece a dar esos debates y empezar a pensar esas propuestas para la Argentina de los próximos 2 años. Si no, vamos a tener Milei para rato. Si no, vamos a empezar a tener que acostumbrarnos a la mirada de la crueldad y la Argentina del régimen libertario, porque no va a haber propuestas para llevar en 2027 y no va a haber un espacio que pueda mirar más allá de su ombligo si no pasan estas cosas. Mi opinión, por lo menos personal, para este asunto, y por eso justamente es el editorial que les quería dejar en el programa de hoy. Nos vemos la semana próxima, el jueves a las 20 horas, para reencontrarnos. Nos lees en deudaprometida.com, escaneate el QR para ir directo al sitio. Nos lees, también nos ves en @deudaprometida en todas las plataformas sociales. Y te decía, muy pronto vamos a tener un programa especial de La Rioja, después te lo voy a anunciar por redes sociales. Seguinos, también seguime en @zorlando, que te lo voy a anunciar por allá muy prontito para contarte
cosas que se están haciendo que no se ven y que me parece fundamentales socializarlas porque es por ahí. Me parece que es por ahí muchas de las salidas que hay que tomar. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20 horas para otro stream de Deuda Prometida. Mi nombre es Ezequiel Orlando. Que tengas un muy lindo final de la semana. Chau. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram.